Hay algo que haces todos los días cuando manejas, algo que parece tan simple que nadie piensa que se puede hacer mal, pero la realidad es que millones de conductores están destruyendo sus frenos, su transmisión y hasta poniendo su vida en riesgo, simplemente porque no saben frenar correctamente. Por eso hoy te voy a explicar los errores más comunes que cometen la mayoría de las personas al momento de frenar, por qué se daña todo el sistema de frenos y cómo puedes evitarlo antes de que se convierta en una reparación carísima o en algo mucho peor. Así que vamos a empezar. El primer error, frenar en el último segundo. Este es probablemente uno de los errores más comunes y uno sobre todo de los más destructivos, ya que muchas personas manejan muy rápido y frenan justamente antes de detenerse. Cada vez que tú haces esto, obligas a las pastillas, a los discos de freno, a absorber una enorme cantidad de energía en un corto periodo de tiempo. Ese exceso de calor provoca muchísimo desgaste acelerado, la cristalización de las pastillas e incluso puedes deformar los discos, ya que cuando los discos se deforman también pueden empezar las vibraciones al frenar y cuando las pastillas se te cristalizan puedes perder la capacidad del frenado y esto es bastante peligroso. Por eso, frenar progresivamente anticipando el tráfico no solamente va a cuidar tus frenos, también va a mejorar la seguridad y va a reducir el desgaste general en todo tu carro. El error número 2, mantener el pie sobre el freno todo el tiempo. Aquí también muchas personas manejan con el pie ligeramente apoyado sobre el freno y esto es un error y lo hacen sin darse cuenta. Esto provoca que las pastillas rocen constantemente con el disco y generen calor continuo y desgaste innecesario. Además, este hábito también puede sobrecalentar todo el sistema, reducir la eficiencia de frenado y aumentar muchísimo el consumo de combustible porque el vehículo está perdiendo la inercia constantemente. El error número 3, bajar pendientes usando solamente el freno. Este error puede destruirte los frenos en cuestión de minutos, pues cuando tú bajas una pendiente larga utilizando únicamente el pedal del freno, el sistema comienza a acumular muchísimo calor hasta niveles que son muy peligrosos. Ese calor puede provocar una pérdida total del frenado. La forma correcta de bajar una pendiente es utilizando el freno del motor, bajando los cambios en transmisiones manuales o utilizando los modos de retención en transmisiones automáticas. El error número 4, frenar bruscamente después de pasar por agua. Cuando los discos de frenos están calientes y pasas por un charco de agua o por agua que está profunda, los discos pueden enfriarse muy rápido y esto los va a deformar. Esto provoca vibraciones permanentes al frenar y muchas personas no saben esto, ya que después de pasar el agua es recomendable hacer pequeñas frenadas suavecito para que los frenos se vayan secando, al menos que sea una emergencia obviamente, y mantener su funcionamiento correcto. El error número 5, usar solo el freno para controlar el carro en el tráfico pesado. Cuando el tráfico es muy lento, muchas personas avanzan y frenan constantemente, en lugar de simplemente meter una velocidad estable y utilizando la inercia del carro. Este hábito también desgasta los frenos rápidamente y puede aumentar muchísimo el consumo de combustible. Las señales de que tú estás frenando mal son muy claras, ya que el carro va a empezar a vibrar al momento de frenar, vas a escuchar chillidos, vas a sentir también un olor a quemado después de manejar, el pedal puede sentirse o muy blandito o muy duro y el vehículo se va a tardar mucho más en detenerse. Entonces, ¿cuál sería la manera correcta de frenar? Pues simplemente anticipar el tráfico, frenar progresivamente, utilizar el freno de motor si vas en una bajada, evitar apoyar el pie constantemente en el pedal y revisar periódicamente todo el sistema de los frenos y obviamente respetar los intervalos del mantenimiento. Esta información te es valiosa y te es útil, entonces suscríbete aquí abajo al canal y si quieres aprender alguna habilidad de mecánica para ti o para ganarte la vida, aquí abajo en la descripción te dejo un enlace para que te unas y para que aprendas. Nos vemos.